Nuestro tema para hoy es el divorcio en operaciones inmobiliarias. Nuestro conferencista que hoy nos acompaña, él es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene una maestría en Derecho Fiscal y diversos diplomados en Finanzas, Economía y Derecho Notarial. Es destacado en ámbitos académicos y profesionales en distintas áreas de conocimiento notarial, inmobiliario, empresarial y gubernamental. Actualmente es asociado a la Notaría Pública número 67 de esta localidad y es conferencista y capacitador para diversas instituciones y cámaras y además facilitador para AMPI, asesor jurídico de empresas mexicanas y extranjeras. Ha sido catedrático titular en diversas universidades de la localidad y en otras instituciones de educación media superior de reconocido prestigio. Recibamos con un fuerte aplauso al licenciado Jorge Chávez Rodríguez. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos, buenos días, bienvenidos. La verdad es que me siento en casa, ya nos conocemos la gran mayoría de ustedes. Para los que no me conocen, soy Jorge Chávez. Para los que ya me conocen, también soy Jorge Chávez, ¿no? ¿Chávez o no Chávez? A veces, dijo. Bien, como siempre es un gusto y un honor para mí estar de nuevo cuenta con ustedes, volver a tener la oportunidad de platicar con ustedes sobre alguno de los temas o problemáticas que estén de moda en la actualidad, como el tema que traemos el día de hoy. Y fíjate que ahorita que estaba oyendo a Leti que estaba comentando todo lo que hago, le iba a pedir a Gris de favor, Gris, a ver si me consigues una copia de mi currículum para escanearlo, se lo voy a mandar a mi señora para que sepa todo lo que hago. Piensa que no hago nada. Así son. Bien. Ya me di cuenta por qué nunca estoy en la casa, fíjate. Hoy quiero platicar con ustedes sobre este tema que obviamente ya habrán escuchado y que denominamos, vamos a ver si esto jala. Bien, nuestro tema del día de hoy es el divorcio en el ámbito inmobiliario. Para poder hablar y comentar con ustedes sobre este tema, vamos a ver primero que nada, yo creo que a nadie sorprende el hecho de que el divorcio en México está aumentando cada vez más. Creo que estén de acuerdo conmigo y si no están de acuerdo conmigo, les muestro, esto no me está funcionando bien. Primero que nada, números, miren. Este es la estadística que marca el INEGI. Para los que no lo alcanzan a ver por allá por atrás les comento. Desgraciadamente en México ha estado aumentando el divorcio. Yo creo que a nadie sorprende, yo creo que esta noticia a nadie le cae de sorpresa. Todo el mundo nos hemos estado enterando precisamente de que existe un problema social. Y este problema social, desgraciadamente yo no traigo la solución, traigo algunos datos que quiero comentar con ustedes. Lo importante es que, curiosamente, los matrimonios, según el INEGI, han estado reduciéndose y han estado aumentando el porcentaje de divorcios. Fíjense este dato, en el año 93 por cada 100 enlaces se dieron 5 separaciones, en 2011 aumentaron a 16, del 2000 al 2011 el porcentaje de matrimonios se redujo en un 19% y el divorcio aumentó en un 74.3%, es decir, la gente ya no se quiere casar. Y los que ya estamos casados, es como un elevador, ¿verdad? Los que están adentro se quieren salir, los que estamos afuera se quieren meter. Otro dato que me llama la atención es que la edad promedio en que la gente se está divorciando es a los 35 años de edad y el tiempo estimado de duración de un matrimonio actualmente es de dichosos 10 años. Los que ya brincamos esa tablita, ya estamos del otro lado, ¿ok? Estos son los datos que maneja el INEGI. Y hay algo interesante, fíjense qué curioso, estos estados que están aquí señalados con rojo son los estados donde hay la mayor proporción de divorcios y entre ellos tenemos el lujoso primer lugar. Aquí está Nuevo León,
Chihuahua y Baja California. ¿Por qué razón? No lo sé. Pero esto a mí qué, y a ustedes qué, en la actividad que nosotros nos dedicamos en el ámbito inmobiliario, ¿qué nos pudiera interesar acerca del divorcio? La problemática es la siguiente: existe una gran cantidad de propiedades, de inmuebles que están en el mercado de la compra y venta, que precisamente provienen de este fenómeno del divorcio o cuyos propietarios están en el proceso de. Y entonces la pregunta es, tú como asesor, yo como asesor, ¿qué es lo que debo de saber? ¿Qué debo de conocer? ¿Y cómo debo de manejar estas propiedades que provienen de un divorcio o que están sus propietarios en el proceso de? Para poder yo darles una especie de explicación o de sugerencia de qué es lo que podemos hacer cuando tengan una propiedad de este tipo, me permití tomar 4 puntos básicos para platicar con ustedes. El primer punto que vamos a ver es un concepto general sobre el matrimonio y el divorcio. Yo no puedo platicar sobre el divorcio, obviamente, si no les platico primeramente un poquito sobre el matrimonio, o tratamos de conocer qué es para poder entender la figura, porque uno es consecuencia de otro. En segundo lugar, veríamos el régimen patrimonial del matrimonio. ¿Qué pasa con la sociedad conyugal, la separación de bienes? ¿En qué y cómo funciona? Veríamos también rapidito el procedimiento básico de un divorcio, cómo procede legalmente un divorcio, para llegar finalmente a documentos, papelería o conceptos que debo de conocer o tener a la mano cuando tengo enfrente un inmueble que proviene precisamente de uno de estos conceptos, que es divorcio, ya sea voluntario o necesario, el cual vamos a ver. También deben de saber que no todo está perdido. Fíjense, existe la posibilidad de divorcios express a 3,500 pesos y gratis la psicoterapia. Es en serio, esa imagen la encontré ahí, es real. Hay gente que está ofreciendo divorcios express a 3,500 y gratis la psicoterapia. Yo preguntaría, bueno, ¿y qué es un divorcio express? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué debo entender por divorcio express? El matrimonio es expreso, sí, porque ¿cuánto te tardaste para firmar? ¿Sí eres casado, ah? ¿Sí? No te rías, ¿cuánto te tardaste para firmar? 5 minutos. Te tardaste mucho, compadre. No, yo en 3 minutos ya estaba listo, vámonos. Pastel. Bien, si gusta, empezamos en materia y vamos a ver primero que nada los conceptos generales. Bueno, me disculpen un poquito porque esto como que a veces quiere y a veces no quiere. Vamos a ver si así. Rapidito, etimología del matrimonio, por si no tenían la idea que es etimológicamente hablando el matrimonio. Proviene del latín matrimonium, que proviene de matrem, monium, matrem madre, monium calidad de. Para efectos prácticos, el matrimonio en el derecho romano significaba en su esencia el derecho de la mujer a ser madre legalmente y en su relación con un hombre. Es decir, si querías ser madre legalmente reconocida en una relación con un hombre, tenías que contraer este contrato en el derecho romano. Actualmente sigue funcionando y aquellas personas que son madres sin tener una relación de matrimonio son madres solteras. ¿Estás de acuerdo? Para efectos legales están, entre comillas, fuera de la ley. No realmente fuera de la ley, sino fuera del concepto de matrimonio. Esa es la etimología de la palabra fuera de matrimonio. ¿Qué piensa la raza del matrimonio? Mira, es una forma rápida de ponerse gordo. ¿Estás de acuerdo? M aquí. Matemáticamente, suma de afecto, resta de libertades, multiplicación de responsabilidades y división de bienes. Acto religioso mediante el cual se crea un Cristo más y una Virgen menos. Guerra donde se duerme con el enemigo. Situación en la que ninguna mujer obtiene lo que esperaba y ningún hombre espera lo que obtiene. Finalmente, el matrimonio es la causa principal de divorcio. ¿Están de acuerdo? Sí, pues claro. Eso es lo que piensa la raza. ¿Qué piensas tú del matrimonio? Tu concepto general. La verdad que el matrimonio, si no hay amor, no existe, no aura. Qué romántico. Escuchemos la voz de una mujer. ¿Qué entiende usted por matrimonio? No, pues ya soy viuda, ya eso ya es tiempo pasado. O sea, felicidad. Muy a gusto. La verdad es que si les pregunto a cada uno de ustedes cuál es su concepto general del matrimonio, voy a encontrar diversas respuestas. Pero finalmente... Ay, José Luis, me lo estás cambiando aquí. Ah, sí, pues sí, jalando. Para atrás, para atrás. Perdón. Ah, ya jaló.
Muy bien. Esa es la idea que se tiene generalmente sobre el matrimonio. Vamos a ver realmente cuál es el concepto legal, obviamente, del matrimonio. Y yo tengo una teoría. El problema no es el matrimonio, el problema es ¿por qué dura tan poco? ¿Por qué la gente no duramos en el matrimonio? Yo tengo una teoría muy personal, me voy a permitir, muy personal, y se las puedo mostrar en 5 minutitos. ¿Tenemos por aquí la compañía de alguna damita que sea soltera? ¿Sí? ¿Soltera? Perfecto. Les voy a demostrar mi teoría en 5 minutitos, si me permiten, hacer una dinámica perfectamente diseñada. Me voy a permitir pasar acá con mi amiga, rapidito, le voy a pasar una hojita. Si es soltera, ¿verdad? Y de las de antes. Por favor, soltera. Le estoy pasando una hojita con un plumón. ¿Me va a hacer el favor de poner en esa hoja, a medida de lista, su nombre, perdón? Laura. Laura, me pone por favor en esa hoja, a manera de lista, los conceptos, virtudes que debe de tener el hombre ideal para usted. ¿Sí? Aquel con el que usted... Acuérdense, mujeres, solamente hay 2 tipos de hombre en la vida: con el que te quisieras casar y con el que estás casada. Vamos a ver con cuál se quisiera casar. Laura, me hace el favor, en una listita, los privilegios, más bien, las virtudes o conceptos que usted buscaría en un hombre ideal, y obviamente al mismo tiempo voy a hacer yo mi lista de la mujer ideal. A ver quién termina primero. Me avisa, Laura, a la de 3. 1, 2, 3. Se vale soplar. Puede ver aquí. Yo ya acabé, Laura. Yo ya acabé. ¿Ya hizo su lista? ¿Me la puede poner ahí, por favor, y me la muestra? ¿Voy a por ambos lados? ¿Quieres más hojas, Laura? ¿No? A ver. Vamos a hacerlo así. Laura quiere un hombre que sea honrado, fiel. ¿Qué más, Laura? Amoroso, trabajador, nada más. Si lo encuentra, me avisa. Claro que sí hay, nomás que están casados. Y me lo presenta para conocerlo. Bien, mi idea de una mujer ideal es esta. Yo buscaría una mujer que tenga estos conceptos. Los que no alcancen a ver: visión, misión y valores. Así de simple. Una mujer que tenga buena misión, buena visión, no que vea bien, que tenga una visión a largo plazo y que tenga buenos valores, sobre todo si son los del suegro, ¿verdad? Por eso tengo. Entonces mi teoría es muy sencilla. Realmente no pensamos igual. ¿Están de acuerdo? No pensamos igual hombres y mujeres. La buena noticia, si es que acaso caben buenas noticias, les diría, es que para efectos de la ley sí somos iguales. Y eso se los voy a demostrar también más adelante. Les explico que en México solamente existen 2 tipos de matrimonio. Solamente el matrimonio espiritual o religioso, como lo quieran ver, y el matrimonio civil. Este cuate estuvo conmigo en la prepa, ¿eh? Bueno, pues no sé ustedes, ¿verdad? Pero pues... Quique, sí. ¿Cómo? No, matrimonio por conveniencia no hay. No, es espiritual o civil, solamente. Si alguien por ahí comentó algo, no es así. Solamente 2 formas en México para casarse, y para más o menos darle una idea a mi amigo que comentó precisamente que cuando hay amor el matrimonio perdura. Híjoles, la triste noticia es que para efectos prácticos estos 2 matrimonios son totalmente diferentes. En el matrimonio espiritual o religioso, como ustedes lo quieran ver, obviamente con el cual no me voy a meter para no herir susceptibilidades, este matrimonio se rige bajo unas reglas totalmente distintas a las de este matrimonio.
¿Estamos de acuerdo? Este matrimonio se realiza ante una fe, ante una creencia, ante un ser divino, al cual se le prometen muchas cosas. Sin meterme mucho y sin hacer mucho preámbulo sobre efectivamente este matrimonio está basado 100% en el amor. Híjole, qué broncón. Si me pongo a preguntarles aquí qué entiendes por amor, voy a encontrar 1000 deducciones. Lo único que yo entiendo es que el amor es un concepto muy difícil porque es totalmente incondicional. ¿Estamos de acuerdo? Si tú te unes en este matrimonio es incondicional. Si el pelado es rayado, pues es rayado. Hay que amarlo incondicionalmente. ¿Estás de acuerdo? La mujer se pinta el pelo, pues que se lo pinte, que se pinte de aquí para que se lo pinte, ¿va? Pero se pinta el pelo. Es decir, este está basado en un concepto muy difícil, que el cual obviamente no nos vamos a meter el día de hoy. Yo voy a platicar sobre este otro, que es el que nos interesa el día de hoy, el matrimonio civil, que es el que se lleva a cabo bajo las leyes del hombre. ¿Ya vieron la cara de la mujer? Preocupada. No, hombre, ay papá, ya firmaste. Saben que en un principio, cuando me invitaron a la plática, en un principio pensé poner la foto mía ahí cuando me estaba casando, pero dije, no, se me hace que no. No es muy conveniente. Me van a bullear. Sí, me van a bullear. La única diferencia entre mi foto y esta es que cuando yo estaba firmando yo estaba sonriendo, compadre. Así, no sabía lo que me estaba metiendo. Bien, legalmente hablando existe un concepto del matrimonio tal cual, y el concepto lo establece el Código Civil de nuestro estado, que es muy parecido a los de otros estados, salvo algún concepto que ahorita les menciono, y es el artículo 147 de nuestro código. Establece que el matrimonio es la unión legítima de un solo hombre y una sola mujer para procurar su ayuda mutua, guardarse fidelidad, perpetuar la especie y crear entre ellos una comunidad de vida permanente. No le busques. Eso es el matrimonio estrictamente legal. Por si no se han dado cuenta, ¿ustedes ven aquí la palabra amor? ¿No? ¿Ven aquí incondicional? No, es todo lo contrario. Yo lo que veo aquí es compromiso, condiciones, derechos y obligaciones. Y para empezar, amigo, limitaciones. ¿Por qué siempre nos limitan a los hombres? ¿Estás de acuerdo? Mira, primer concepto, unión legítima de un solo hombre y una sola mujer. ¿Por qué me limitan? En algunos otros estados de la República le cambiaron un poquito el concepto y le pusieron, es la unión entre dos personas. Ah, qué diferencia, ¿verdad? Obviamente es muy diferente. Todavía en Nuevo León, todavía creo yo que esto va a perdurar por un buen tiempo y esperamos que así sea, es estrictamente entre un solo hombre y una sola mujer. ¿Por qué aquí hay otros estados? Porque ya se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí cerquita tenemos ya en Coahuila ese concepto a través de, creo que le llaman contrato de convivencia, algo así, con el cual yo ya tuve un detallito por ahí en una operación en la notaría, una persona señora, al pedirle sus generales yo le decía, oiga, ¿usted es mexicana? Sí. ¿Mayor de edad? Sí. ¿Soltera o casada? En convivencia. Ah, caray. ¿Usted es de Coahuila? Digo, sí, yo tengo celebrado en Coahuila un contrato con otra persona de convivencia matrimonial y por lo tanto derechos y obligaciones sí en Coahuila. Estamos aquí en Nuevo León, entonces para efectos de Nuevo León, ¿usted es soltera o casada? Y si no está casada, obviamente es soltera, ¿verdad? De hecho, el estado civil, legalmente hablando, es soltero o casado. Legalmente no es que no exista, no se reconoce el viudo, no se reconoce el divorciado, es soltero por divorcio, soltero por viudez, pero finalmente no eres más que Juan o Pedro, o soltero o casado. ¿Cómo son ustedes? Bienvenidos. Hombre y mujer. Señoras, ayuda mutua, señoras, ayuda mutua, mutuo de dos. Hay que guardarse fidelidad, sí, compadre, pero no guardarla en el cajón. Guardarse fidelidad significa
realizar la fidelidad. ¿Estás de acuerdo? Perpetuar la especie. Si no eres apto para perpetuar la especie, no estás cumpliendo uno de los conceptos básicos del matrimonio. Por lo tanto, pudieras estar sujeto a que te soliciten la disolución del matrimonio. Porque estos conceptos son básicos, precisamente, son los compromisos que adquieres al momento en que decides voluntariamente contraer esta institución actual que tenemos, que se llama matrimonio. Tú decides voluntariamente entrar a él, y de ahorita te digo, cuando entras a él, entras a estos compromisos. Si no cumples con alguno de ellos, de hecho la ley establece, fíjate aquí abajito, cualquier condición contraria a estos fines se tendrá por no puesta. Muy bien, entonces legalmente hablando ya tengo un concepto de matrimonio, y bajo ese concepto es donde empieza a salir la problemática de lo inmobiliario. Estas preguntas se las dejo al que quiera contestar. Así como ahorita José Luis se la pasó, que le levanta la mano, que no sé qué, levántame la mano, ¿quién me quiere contestar esta pregunta? Despacio, señores, despacio. No se amontonen. ¡Vámonos! Valiente, chinga, como siempre. ¿Quién manda en tu casa? Pues mira, cuando mi señora dice, no vas, pues no voy, no lo voy a andar rogando. Eso. Miren, la verdad es que no sé ustedes, cada quien su rollo, pero por si les sirve de consuelo, en mi casa, mando yo. ¿No me crees? No, sí, de veras. Ejemplos, miles. La vez pasada estaba en mi casa, que es mi casa, no su casa, porque yo pago las mensualidades. Ahorita me dice mi vieja, George, porque aparte es medio llevadita, ¿no? Digo, aquí soy licenciado Chávez, ya sabes, pero George, lánzate al Seven, ¿no? Te traes unas cocas, una barra de pan, una litro de leche y una crema en la vajita. ¿Cómo dijiste? Sí, güey, que vayas al Super 7, te traes unas cocas, una barra de pan, un litro de leche y una crema en la vajita. Perdón. Dejar de planchar, ¿podría al Seven? No, señor. Primero lo primero. Aquí mando yo. Esto fue hace como 2 meses y ¿sí escucharon cómo se me quedó? Unas cocas, una barra de pan, un litro de leche y una crema de la vaquita. Qué bueno que no vino mi señor. ¿Por qué la alusión de quién manda en la casa? Porque todo esto es puro rollo, señores. La verdad es que finalmente, para efectos legales y para efectos de la ley, no hay el mandamás. A la hora del compromiso matrimonial, mandamos ambos cónyuges. No les quiero relatar todo el articulado del Código Civil, pero con estos tenemos básicamente, los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio. Hay que vivir juntos en el domicilio conyugal. Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar y solventarán sus alimentos y los de los hijos, sin perjuicio de distribuirse la carga económica entre los dos. Por eso es matrimonio, somos dos, hay que sacar el barco adelante entre los dos, de acuerdo a las posibilidades. También existe que este artículo puede ser excepcionado si el cónyuge, uno de ellos carece de bienes propios o está imposibilitado para trabajar. Si uno está imposibilitado para trabajar, entonces tiene que trabajar el otro. O llegar a un acuerdo, convenio expreso o tácito, como lo tengo yo en mi caso, donde uno se ocupa de las labores del hogar, cuidado de los hijos, y el otro solventará íntegramente los demás conceptos. Yo tengo un convenio tácito con mi esposa, no trabaja. Entonces, si no trabaja, pero trabaja en la casa, ¿estás de acuerdo? Nosotros tenemos el convenio tácito de que yo me encargo de traer los alimentos y ella se encarga del cuidado del hogar y de los hijos. Eso es totalmente válido. Pero está bien claro que si yo me llego a imposibilitar, Diosito no lo quiera, pero me llego a imposibilitar para trabajar, me voy al otro artículo. Y si estoy imposibilitado para trabajar, lo siento, vieja, a jalar. ¿Estamos de acuerdo? Porque esa es la esencia del matrimonio, es decir, es de dos y los dos agarramos ese compromiso. Esta parte es la que me interesa, el 167, los cónyuges tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales y resolverán de común acuerdo todo lo conducente al manejo del hogar, la formación, la educación, el cuidado de los hijos y la administración de los bienes que a estos pertenezcan, los bienes que pertenezcan a los cónyuges.
como que me quiere hacer una diferenciación. Claro que sí, vamos a ver por qué la sociedad conyugal, la separación de bienes. Pero la base aquí es que para poder llegar al punto de mi conferencia, que es el divorcio, tengo que entender que esto viene precisamente de un compromiso de dos, donde los dos decidimos qué hacer, qué adquirir. Y la gran mayoría de las parejas se casa y lo primero que hacemos es tratar de hacer un patrimonio, ¿verdad? Comprar casa, comprar carros, etcétera, etcétera, y hay que cuidar a los hijos y todo este rollo. Aquí en mi casa mi vieja se encarga de todo. Yo lo único que me encargo es de venir a dar platiquitas así, cobrar 20,000 pesos, ¿verdad, José Luis? Y masiva, porque yo sí facturo. Bien, concepto general matrimonio, concepto general del divorcio. ¿Qué es el divorcio? Etimológicamente es bien sencillito, proviene del latín divortium, que es separación en diferentes sentidos, y el verbo verto, que es volver, dar la vuelta. Finalmente el divorcio no es más que acción de dos que dan la espalda el uno al otro y toman diferentes caminos. Eso es el divorcio etimológicamente hablando. ¿Quieren que les pregunte qué es el divorcio para cada uno de ustedes, Leti? El divorcio es, ¿qué te puedo decir? Es lo mejor que te puede pasar. Ay, no. Mejor pregúntale a alguien que... No. Pues bueno, eso es lo que siento y no es cierto. No les recomiendo el divorcio. Mira, aquí estamos entre amigos, ¿o no? ¿Sí, verdad? Y entre amigos hay confianza. ¿Hay gente aquí que pasó por este proceso? ¿Sí? Hay gente que está divorciada. Obviamente, cada quien tiene sus razones. Y aquí no se trata de juzgar. Yo no vengo a juzgar el matrimonio, no vengo a juzgar el divorcio. Simplemente vengo a ver cómo nos pega en la parte inmobiliaria y entender un poquito el porqué. Legalmente hablando, el divorcio es muy sencillo. El divorcio, el artículo 266, dice que disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Ah, qué valientes, ¿verdad? Hoy sí lo sabe, ¿eh? Yo conozco. Entonces el divorcio lo único que hace es romper el vínculo del matrimonio. ¿Qué nos debe de quedar claro aquí? Termina la relación entre esposo, esposa, entre cónyuge, pero no termina la relación entre hijos, entre padres y o, en muchos de los casos, entre la administración de los bienes o la inversión o la cuestión patrimonial. Porque al momento que termina el vínculo del matrimonio, en teoría debemos de liquidar la sociedad conyugal, que es lo que finalmente voy a terminar viendo. Pero hay algunos casos en los cuales se termina el vínculo del matrimonio y queda pendiente la liquidación de la sociedad conyugal. Tengo un caso en particular que ahorita les voy a comentar, pero la idea aquí, primero que nada, es que entendamos que el divorcio única y exclusivamente viene a ponerle fin al matrimonio. Adquirimos un compromiso para hacer patrimonio, etcétera, etcétera. No pudimos cumplir con ese compromiso, se nos presentó alguna situación por la cual no podemos cumplir, y entonces viene la salida práctica. Y la salida práctica del matrimonio es, pues obviamente, el divorcio, ¿verdad? Bien. ¿Alguien me puede decir, entonces ya vimos los conceptos de matrimonio y divorcio? ¿En qué se parece el matrimonio al divorcio? Es bien sencillo. Dicen que el matrimonio es puro arroz, 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 arroz. Y el divorcio es paella, 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 paella. Eso dicen. Miren, todo lo que yo les digo aquí está en YouTube, hombre, búsquenlo ahí, no tienen ningún pierde. El matrimonio, que ya vimos ahorita que era un compromiso, basado más en compromiso, el nuestro, el civil, obviamente tiene que basarse en un régimen, y el régimen del matrimonio es muy sencillo, es o sociedad conyugal o separación de bienes. Casi siempre decimos lo mismo, a ver, levanten la mano, que pelen los ojos a aquel que esté en sociedad conyugal. No levanten la mano, nomás pelen los ojos, ya los vi. Somos de los viejitos. Ustedes son de los viejitos. Yo le dije a mi vieja, ¿quieres muñeco? ¿Quieres muñeco? Sí. Pues cómprate un pastel. Ah, ¿quieres este muñeco? Separación de bienes, no. Si gustas, si quieres. El problema no es la mujer. El problema es cómo le dices al papá y a la mamá de la mujer que te quieres casar bajo el régimen de separación de bienes. ¿Saben cómo se los dije? Despacito. No pasa nada. Mire, suegro, le voy a explicar.
El matrimonio debe celebrarse forzosamente bajo el régimen de sociedad conyugal o separación de bienes. Forzosamente, si no estableces en tu contrato matrimonial alguno de los regímenes, en Nuevo León estamos sujetos al régimen de sociedad conyugal. Cuidado, chavos, cuidado, no tiene mucho que ver dónde te divorcias, sino dónde te casaste. Hay estados de la República donde esto es al revés. Si no estableces en tu contrato bajo qué régimen te casas, queda sujeto al régimen de separación de bienes. Jalisco, Guanajuato, por allá, casi hacia el sur del país, el contrato se basa más en separación de bienes, y aquí no, aquí somos más conservadores. Entonces, si no le cruzaron ahí la bolita de sociedad conyugal, automáticamente quedas en sociedad conyugal o separación de bienes. Yo estoy casado en separación de bienes. ¿Quieren que les explique por qué? Toda consulta casos honorarios, ¿ok? Entonces, este régimen, ya sea sociedad conyugal o separación de bienes, me establece este artículo que a falta de régimen será la sociedad conyugal y hace aquí la separación, pero en ningún caso los bienes adquiridos antes del matrimonio o por herencia o por donación o por cualquier otro título gratuito, o los productos que se obtengan de la venta de esos bienes, en ningún caso pasarán a formar parte de la sociedad conyugal. ¿Nos quedó claro? ¿Qué es lo que no forma parte de mi matrimonio? Lo que yo hice antes, lo que recibí por herencia de mis padres o por donativo de mis padres o de cualquier persona, o el producto de la venta de esos bienes usados. Por ahí, no sé si ande por aquí, pero bueno, por ahí anda un casito que me llegó. Hay un donativo, entra para la esposa, se divorcian y con ese donativo después se vuelven a juntar, quieren rehacer las cosas y con el dinero del donativo adquieren otra casa. Pero al momento de adquirirla se pone a nombre de los dos. Y entonces automáticamente se convirtieron en copropietarios. Se vuelven a pelear, las cosas no funcionan y entonces pues el pleito, dame lo mío, dame lo tuyo, y obviamente ahí están ahorita en que, espérame, pues es que esto es de los dos. Sí, pero tú sabes que el dinero con el que se compró era mío. ¿Lo establecieron en el contrato? No. Estás caminando. Por eso, cuidado en los contratos. Si estoy adquiriendo un inmueble con dinero obtenido del narcotráfico, no le digan a nadie. Pero si lo obtuviste a través de un donativo o de una herencia, entonces hay que establecer que estás adquiriendo con dinero propio y escriturarlo solamente a favor de quien lo está pagando, aun y que estén casados en sociedad conyugal. ¿Sí? Entonces no entran a la sociedad conyugal estos bienes o los productos de la venta de estos bienes, salvo que expresamente se pacte lo contrario en las capitulaciones matrimoniales. ¿Les pregunto o no les pregunto? Sí. Pele los ojos el que tenga capitulaciones matrimoniales. Que todos se agachan. Pregúntenle a Donald Trump si funcionan o no funcionan. Casi nadie celebramos capitulaciones matrimoniales. Obviamente es un tema bastante escabroso. Yo creo que lo tratamos en otra ocasión, pero sí es bueno que sepamos. Hay algunos matrimonios que sí están sujetos a capitulaciones matrimoniales. Si te quieres casar bajo el régimen de separación de bienes, hoy por hoy te obligan o te piden como requisito en el oficial de registro civil que traigas tus capitulaciones matrimoniales, y vas a una notaría y te llenan un formato, tú lo firmas sin leer como casi siempre y entonces pácatelas, ya firmaste capitulaciones matrimoniales. ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? Son contratos prenupciales en los cuales estableces las reglas bajo las cuales se va a llevar a cabo tu matrimonio y bajo las cuales se van a administrar los bienes. ¡Ah, qué feo suena! Ahí no hay amor. No hay amor. ¿Qué hay? Intereses, derechos, obligaciones, planeación patrimonial. ¿Ok? La planeación patrimonial es tan importante como el amor. Entonces yo adicionaría al concepto que diste un matrimonio basado en el amor y una buena planeación patrimonial debe ser más duradero. ¿Estamos de acuerdo? Si están casados solamente por amor, no peleen los ojos. Lagrimé. Todo por servir se acaba y acaba por no servir. Y entonces se acaba la felicidad del matrimonio y viene el divorcio. ¿Cómo funciona el divorcio? Realmente es muy sencillo. Solamente existen dos tipos en nuestra legislación. Solamente existen dos tipos de divorcio. Uno es el administrativo y el otro es el judicial.
El administrativo es muy sencillo, se lleva a cabo frente al oficial del registro civil que te haya casado o cualquier otro oficial del registro civil, es decir, ante una autoridad administrativa. Y el divorcio judicial, pues, como su nombre lo indica, se lleva a cabo ante un juez de lo familiar. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Es que este de arriba obviamente es un poquito más rápido, por eso hay gente que ahí ofrece divorcios express. Pues no es porque te van a divorciar rapidísimo, es porque si entras en los conceptos de este de arriba, estás divorciado en 15 días. Ahora, si vienes conmigo y una lanita en unos 10 días, mira, ya te mando de vacaciones. Fíjense cómo va aumentando la problemática social. Les tengo un paréntesis. Este divorcio, el de arriba, el administrativo, es procedente sí, solo sí. Más bien, era procedente sí, solo sí. No había hijos o no había bienes que repartir. Y entonces la gente se casaba, tenías que durar por lo menos un año, y después del año, ¿sabes qué? Ahí muere, no funcionó, no tienes hijos, no tienes bienes, vámonos, directo al oficial de registro civil y en 15 días estás pastel. Ese era el administrativo. Cambió la ley, hubo una reforma hace como unos 4 o 5 años, y ahora también es posible divorciarte por el administrativo, aun y cuando tengas hijos, aun y cuando tengas bienes, siempre y cuando el hijo mayor que tengas tenga 30 años de edad y los bienes los hayas liquidado. Así dicen siempre, pues si el hijo mayor ya tiene 30 años, como que ya ¿para qué? ¿Estás de acuerdo? Hay una explicación, Ernesto, y la explicación es que los juzgados estaban llenos de solicitudes de divorcio de gente de comunidades rurales, agrarias, en las cuales la raza se casa a los 15 años, 16 años, entonces ahorita tienes un hijo de 30 años y tú tienes 45 años de edad. Bueno, no yo, ustedes tienen 45 años de edad, no, es que yo tengo 46. Entonces imagínense cómo ha venido cambiando. Entonces sí te puedes divorciar así siempre y cuando tu hijo tenga 30 años de edad. Imagínate, tú tienes alrededor de 50 años de edad y la gente se quiere aún así divorciar. ¿Cuál será la problemática? Yo les dije que no sabía. Este otro es el que normalmente estamos más acostumbrados. El divorcio judicial es el que se lleva a cabo ante un juez de lo familiar y a través de un proceso. Para poderte divorciar, señores, no basta con que quieras hacerlo. Tienes que estar en una de las causales de la ley. La ley maneja solamente 19 causales por las cuales puedes proponer el divorcio. Si ahorita les preguntaría, ¿por qué te quisieras divorciar? No, pues nos echamos todo el día, ¿va? Les explico, solamente bajo una de estas causales es por las cuales te pudieras divorciar. Y pues obviamente no me voy a meter en cada una de ellas, pero pues así sencillito, mira. La primera es, ¿ves? Guardaste la fidelidad en el cajón. El adulterio es la primera causa registrada para poderte divorciar. La propuesta del marido para prostituir a la mujer, los actos inmorales ejecutados por el marido con el fin de corromper a los hijos, padecer enfermedades incurables como la sífilis, tuberculosis o cualquier otra enfermedad crónica, etcétera, etcétera. El estado de interdicción de alguno de los cónyuges, estado de interdicción les cae, que pierdas tus facultades mentales a través de alguna enfermedad o a través de algún accidente. Entonces si quedaste ya sin facultades mentales, pues en todo caso tu cónyuge pudiera pedirte el divorcio, etcétera, etcétera. La separación de la casa conyugal por más de 6 meses sin causa justificada. Yo la última vez me fui como 5 meses y medio y luego llegué y ¿qué huele? Dije, no, traigo justificación. Ahí dice sin causa justificada. Ahí está la nota de los cigarros. Fui al 7 por unos cigarros. Pues ¿a cuál 7 fuiste? Y hoy por hoy, que es un tema que no es al caso hoy, pero por ahí lo hemos comentado en algunos talleres, es la declaración de ausencia legalmente hecha o la presunción de muerte de aquellas personas que están desaparecidas. En un momento dado también puedes, o en algunos casos conviene, iniciar el divorcio para que puedas terminar con procesos inmobiliarios, porque a la falta de uno de los cónyuges, que ya me tocó el caso, oye, Eli, quiero vender mi casa, sí, como no, traigas al marido y firman, es que mi marido no está. Bueno, pues cuando llegue, viene y me firma, es que no está. Ah, caray, pues si no está el marido, entonces la propiedad, el 50% está en intestado. No está en intestado todavía, ni en testamentario. ¿Por qué? Porque la persona físicamente no está ni viva ni muerta. Lo vimos en un taller, ¿verdad? ¿Qué se requiere para
para decretar una defunción, pues se requiere un cadáver. Si no hay cadáver, no hay muerto. Si no hay muerto, no hay sucesión. Si no hay sucesión, no hay venta. Y si no hay venta, pues no hay comisión. Yo por eso jalo en la notaría. Después de tanto rollo, la causa que más prolifera, por así llamarlo de alguna manera, es el mutuo consentimiento. Señores, que nos quede claro, el mutuo consentimiento es una de las causales de divorcio. No es que sean dos divorcios distintos. Hay quien considera que uno es el voluntario y otro es el necesario. El voluntario está dentro de estas causas, que es el mutuo consentimiento. El divorcio necesario es aquel que te demanda el cónyuge por alguna de estas causales. Entonces, si tú incurres en alguna de estas y tu mujer lo quiere hacer valer, estás ante un divorcio necesario. Pero si ambos se ponen de acuerdo y de común acuerdo deciden terminar con el matrimonio, estás ante esta fracción, que es la fracción 17, el mutuo consentimiento. En el divorcio, un whisky, por favor. No, es muy temprano, ¿verdad? Bueno, hay algunos que ya son las 12 en alguna parte del mundo. No me acuerdo. El divorcio administrativo, además de ser voluntario, es administrativo. No está, este es el judicial. Este es ante un juez, y aquí es porque o ya tienes hijos o tienes bienes, no cumples los requisitos del administrativo. Entonces tienes que irte ante el judicial y te vas ante la causa más práctica, que es el común acuerdo. Eso de común acuerdo no nada más es de que ustedes digan, no, pues sí, juez, estamos de acuerdo. El juez obviamente le va a decir, a ver, enséñenme que están de acuerdo. Por eso se presenta, este es un caso real que tengo en la oficina, se presenta una solicitud de divorcio en la cual se establecen obviamente datos, fulano y mangano, que nos casamos en tal fecha, que procreamos tantos hijos, que guaraguara, hemos llegado a la decisión de terminar con nuestro matrimonio por un concepto muy sencillo, fíjate, que se maneja, que es incompatibilidad de caracteres. Es decir, cuando es voluntario no tienes por qué establecer, pues es que mi mujer se queja toda la noche. Y ella dice, pues es que tú te quejas todo el día acá. Y doble. Entonces, no hay necesidad de establecer la causa real del divorcio. Te vas a la causal esta de la fracción 17, y entonces, señor juez, por mutuo acuerdo decidimos terminar con el vínculo matrimonial. Pero lo más importante es que, además de establecer que se quieren divorciar, deben de establecer qué va a pasar con los conceptos generales del matrimonio, que son los hijos y los bienes. Por eso en este solicitud de divorcio además debes de incluir un convenio, como lo decía aquí, un convenio en el cual se establece las reglas a seguir para la custodia de los hijos, la convivencia con los hijos, el establecimiento de pensiones alimenticias, cuánto vas a dar por mes, cómo lo vas a dar, dónde lo vas a depositar y cómo vamos a liquidar la sociedad conyugal. Aquí es donde entra el meollo del asunto de nosotros. En este convenio los cónyuges deben de establecer quién se va a quedar con los bienes, cómo le van a hacer. Es muy común establecer que la casa, somos dueños 50 y 50, no tú y yo, mi esposa y yo, y entonces mi 50% se lo cedo a ella y ella se convertiría en dueña absoluta del inmueble, o viceversa, ella me cede a mí, o como en este caso que tengo, había 3 inmuebles y ellos decidieron que la señora se quedara con 2 y que el señor se quedara con 1, y entonces él le cede su 50% de 2 inmuebles a ella y él le cede el 50% a él, y por lo tanto consolidan cada uno en su favor los inmuebles señalados. Pero hay otro concepto muy común que es, ¿sabes qué, vieja? Ni tú ni yo, los hijos. Y entonces le cedemos a ambos padres, a nuestros hijos por partes iguales, tales bienes. O para mi hijo Juan, tal bien, para mi hijo Pedro, tal bien, para mi hijo tal bien. Y estableces precisamente una solicitud de liquidación de sociedad conyugal. ¿Cómo van a liquidar los bienes? En el divorcio necesario no te mortifiques. Si tu divorcio fue voluntario, pues tú lo estableces de mutuo acuerdo. Pero si tu divorcio fue necesario, la autoridad se encarga de liquidar la sociedad, de decirte, ¿sabes qué? Como perdiste el juicio, tu esposa te ganó por las causas que está mencionando, entonces está sujeto al pago de tal más cual, y de repente puedes perder incluso hasta la custodia de los hijos en algunos casos.
tú dile que perteneces a AMPI, yo sé que te van a echar la mano y no te va a ir tan mal. Pero si no perteneces a AMPI... Pero eso hay una ley que establece su número. Sí, obviamente hay porcentajes de ley, así es, todo está estipulado en ley, no hay nada que se saque el juez de la manga. Tu esposa podrá o tu esposo podrá pretender muchas cosas, pretender montos, pretender formas, pero finalmente todo está regulado por ley. Entonces sí, pónganse de acuerdo siempre y cuando el acuerdo que tengan esté dentro de los márgenes de la ley, ¿verdad? Y acuérdense algo importante, en Nuevo León, como casi en todos los estados de la República, incluso de los países, pues obviamente la mujer siempre está un poquito más protegida, la mujer y los hijos obviamente, ¿verdad? Aunque hay cada hijo. Los hijos hasta los 18. Los hijos hasta los 18 y las mujeres hasta que se casen. Sí, tenemos la idea de que yo tengo la obligación de mantener a mis hijos hasta que cumplan su mayor edad. En el caso legal es a mis hijos hombres hasta que cumplan su mayor edad, a mis hijas mujeres hasta que se casen. Marifer, mi hija ya tiene 14, ya le ando buscando, ¿no? Por cierto, ahí tiene un amiguito, a ver, no papá, es que mi amiguito, ¿quién es el papá? No, pues Ernesto González. Ay, un homónimo. Bien, entonces aquí empieza la dinámica de ver qué hay que hacer con la documentación, qué debo revisar, qué debo de conocer como asesor. Ya te dije que debe de haber forzosamente después de un divorcio estos 3 documentos básicos: una resolución judicial o sentencia, que es esta, que obviamente esta sentencia recae al convenio que tú hayas presentado. Y si tú dijiste en el convenio que estaban de acuerdo en ceder los bienes o en cómo repartirse, por decir de alguna manera, los bienes, en la sentencia el juez lo que hace es aceptar ese convenio, juzgarlo, elevarlo a cosa juzgada y considerarlo como una resolución judicial. Es decir, esto está juzgado y ya tienen la obligación de hacerlo. Pero, ahí viene el pero. Una cosa es que el juez lo haya determinado y legalmente hablando, tú ya estás divorciado y legalmente hablando ya estás obligado a hacer lo que dijiste aquí. El problema a veces es que no siempre se cumple con eso. Y te toca a ti el inmueble donde te dice la esposa que sí, que no hay bronca, que es de ella, que porque el esposo, que porque ya en el divorcio se le adjudicó a ella y entonces ella es la dueña absoluta del inmueble y ya no ocupas de él para venderlo. Yo te aclaro que esta sentencia, esta resolución judicial debe de contener además estos otros 2 documentos, que es el acta de divorcio y el título de propiedad posterior. Primero, la resolución judicial, la sentencia que pone fin al matrimonio, debe estar obviamente dictada por la autoridad competente, pero además debe de haber causado ejecutoria. ¿Qué significa causar ejecutoria? Es que ambos cónyuges hayan aceptado la sentencia, que se hayan sujetado a ella y que estén básicamente de acuerdo con ella, porque cabe la posibilidad de que aún y que estaban de común acuerdo, recae la sentencia y por alguna razón un cónyuge no está de acuerdo y entonces tiene el recurso de apelación y ya entonces no ha causado ejecutoria. Que cause ejecutoria significa es, ya aceptaron los dos, ya están de acuerdo, sí. Bueno, además de eso tienes que sacar el acta de divorcio. El acta de divorcio, ¿sí se acuerdan que esto, por ejemplo, cuando se casan, sí se acuerdan que se casaron, ¿verdad? Porque yo me acuerdo como si hubiera sido antes del machacado. Y cuando firmas en tu matrimonio te dan un acta como esta, que está más o menos como copia al carbón. ¿Sí? No lo alcanzan a ver, pero bueno, se los explico. Es más o menos una copia al carbón. Cuando finaliza el divorcio también, el juez en la misma sentencia ordena que se mande un oficio al oficial del registro civil ante el cual contrajiste las nupcias para que levante el acta de divorcio. Y en esa acta, sí, esta acta finalmente es la que levanta el oficial del registro civil, pero después ellos te emiten las copias que conocemos como certificadas, que son estas copias, las cuales ya puedes ir a sacar incluso en el cajero. Y estas, cuando ya tienes el acta de divorcio, oh, triste sorpresa, Carlitos, hacen la anotación en tu acta de matrimonio de que ya estás legalmente divorciado. ¿Verdad? Para eso es el efecto del acta. Entonces, la propietaria del inmueble debe tener la sentencia, debe tener el acta de divorcio, pero lo más importante es, debe de tener
el título de propiedad posterior al divorcio, es decir, que hayan ido ante el notario público y hayan cumplido con lo que establecieron en su convenio y decidir que el inmueble tal se le adjudica a la señora tal o a los hijos tales, etcétera, etcétera, y que ahora sí ya son dueños. Entonces, cuando tú tengas este inmueble en tus manos para la venta, no te fijes en el título de propiedad antecedente, fíjate en el título de propiedad posterior al divorcio, si es que ya lo tienen, porque la gran mayoría de las veces, muchas veces no, el proceso es tan desgastante que ya al final del día casi no quieren ni terminarlo, y muchos se quedan aquí en la sentencia y piensan que con esta sentencia ya puedes vender, ya eres el dueño absoluto del inmueble. Yo les pues alego que no, hasta que tengan el título de propiedad posterior. Este es el título de propiedad, donde ya se establece aquí, de acuerdo al convenio que hicieron estos clientes míos, aquí dijimos que recibí un oficio del juzgado y que el juzgado me dice que ellos hicieron este convenio, transcribo el convenio, y aquí dice que acordaron que el inmueble se le queda para tal persona y este otro inmueble para tal persona. Y ahora sí, con eso puedes vender. El siguiente notario que haga la operación, al ver esto, ya no te pedirá que comparezca él o la cónyuge divorciada. Básicamente esta es la documentación que debemos de saber o de conocer, y obviamente por cuestión de tiempo, digo, pues aquí es una explicación muy breve, y con esto termino yo mi explicación. Nos damos 5 minutitos porque ya me dijeron que ya caí gordo, entonces rapidito 5 minutitos para alguna pregunta. Ernesto. Ahorita en el paso anterior, si quieres regresarle bueno, ahí en el anterior decías que tenían ahí en la resolución dices que tienen que firmar los dos de mutuo acuerdo de que están de acuerdo de la resolución del juez. ¿Es esa última que nos enseñaste o es otra? Esta es la resolución. ¿Y por qué una cosa es lo que dice el juez? El juez dice, bueno, tú te quedas con esto, tú con esto, pero tienen que, decías que tienen un escrito dentro del proceso, es que ya salió la sentencia, entonces, señora autoridad, en virtud de la sentencia que usted dictó con tal fecha, bla, 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 nos manifestamos de común acuerdo con la sentencia, o acepto la sentencia por separado, puede ser, o ambos cónyuges aceptamos la sentencia. Es correcto, tiene que haber un escrito. ¿Se registra o se...? En el mismo expediente del juzgado se registra, ¿verdad? Y es más, de hecho, si no hay la aceptación de la sentencia, no emiten el oficio para el acta de divorcio. ¿Ok? Adelante, Pío. Jorge, ¿tienen que ir los dos a firmar cuando vas con el notario después de que tuviste el acta de divorcio y que llegaste al convenio de que un inmueble va a quedar a nombre de la otra persona? Sí, precisamente porque es un divorcio voluntario. Y como ambos acordaron en ese convenio su voluntad de transmitir los bienes, deben de acudir al notario. Habrá algunos notarios, y tampoco les sorprenda, y hay tesis y jurisprudencia, habrá algunos notarios que se basan con la simple orden del juez y sin que comparezcan las personas. Hay algunos notarios que se atreven a hacer la escritura. En teoría te diría que lo correcto y lo ideal es que comparezcan ambos, y que en ese momento yo, notario, además de que el juez me da la orden, pues aquí los tengo presentes y siguen manifestando su acuerdo. Si no cumple con ello, ayer nos llegó un caso a la oficina, si no cumple con ello, la esposa en este caso, pues le demandó al señor el cumplimiento forzoso del convenio, y después de un juicio el juzgado está firmando en rebeldía del señor. Correcto, gracias. Adelante. Es un caso muy especial, ¿verdad? Pero, por ejemplo... ¿Te quieres divorciar rápido? Express, ya vamos. Ya con tarifa incluida. Sí, todo incluido. Pero digo yo, en el caso de esto que estamos hablando, pues ya es frío, ¿verdad? Es la situación que se busca ya darle fuera. Sí. ¿No debería de haber algún departamento antes que se encargue de ver, oye, pues no te divorcies, digo, 50 minutos aquí convenciéndolos. Te hago la explicación, rapidito. No es que exista algún departamento, sí existen, y existen instituciones incluso, pero a la hora del divorcio, la verdad es que por cuestión de tiempo, pero rapidito, en el proceso de divorcio, una cosa es que tú solicites que te quieres divorciar y otra cosa es que la autoridad lo acepte, porque dentro del proceso la parte importante es que hay una cita conciliatoria. Antes eran 2, ahora incluso los divorcios son orales. Entonces ahí la chamba de la autoridad es buscar la manera de que no te divorcies. Y precisamente el primer paso del divorcio es presentar la solicitud y luego te dan una fecha para ir a la audiencia. Y en esa audiencia la autoridad los conmina pues a que se arreglen de alguna manera, ¿verdad? Ya si de plano
no lo quieren hacer, entonces ya la autoridad decreta el divorcio. Pero sí, siempre se busca la manera de tratar de inducir a la gente que no se divorcie, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Gracias. Rapidito, sí, señor. Una propiedad que esté dentro del divorcio, ¿se puede evitar hacerse la escritura última que estás comentando? Sí. Y donde comparezcan los dos para vender una propiedad. ¿Sí se puede evitar? Digo, sí. ¿O es necesario hacer el cambio de título de propiedad? No necesariamente. De hecho, es muy común que la casa que se están repartiendo, pues obviamente fue el domicilio conyugal. Y uno de los primeros puntos que se establece en el convenio es dónde se va a quedar viviendo la esposa. Y casi siempre se queda en la casa en cuestión. Pero hay matrimonios que tienen más propiedades, entonces establecen el domicilio para la esposa en una de las casas y las demás de acuerdo al convenio. Y en el ínter en que llegan a cabo esto, hay gente que sí renta las casas. Aquí la pregunta es, ¿de quién son las rentas? De acuerdo a lo que es establecido en el convenio. Casi, por eso te digo, la liquidación de la sociedad conyugal es en base al convenio. Y no solamente rentas, créditos, hay propiedades que están en crédito, hay propiedades que se terminan, bueno, ¿quién nos va a terminar de pagar? La compramos juntos, estamos pagando el crédito juntos, pero ya tronamos, entonces y ahora tú te quedas con la casa, sí, tú la sigues pagando. Se establece en el convenio, se le manda un oficio al Infonavit o al banco, y el banco solamente le cobra al cónyuge que haya aceptado. Pero él le comentaba una situación que no me ha pasado y que sí se puede. O sea, ¿sabes qué? No hice la protocolización de la sentencia. Sí. Entonces quiero vender la casa, pero estoy en buenos términos con mi esposa. Sí. O sea, no es necesario protocolizar porque no aparecemos los dos en la notaría y los dos firmamos. El problema ahí es que ya no son cónyuges. Ya no son cónyuges, ya estás divorciado. No, pero bueno, a mí me ha tocado y sí lo hemos podido hacer. Sí. Pero es antes de No, lo hacen incluso con sentencia, con la sentencia. pero te aseguro que no mencionan en la escritura de la sentencia. No, simplemente. O porque hay un convenio donde dijeron que iban a ceder. En los casos que se hace así y que sí lo hemos hecho también es correcto, estando de común acuerdo, pueden acudir al notario y decir, tenemos un convenio en el cual habíamos establecido que la casa se iba a quedar para ella, pero ahorita estamos de acuerdo en que la vamos a vender y la enajenamos los dos. ¿Y de quién va a ser el dinero? Sí, ellos se ponen de acuerdo, de ella, por supuesto. En teoría debe ser de ella. ¿Qué pasa si son copropietarios, están pagando un crédito hipotecario y deciden ya hacer el divorcio? ¿Cómo se maneja ahí? Es lo que les comentaba ahorita, en el convenio tienes que establecer quién se queda con la carga del crédito. Y si está el crédito bancario para ambas personas y ustedes deciden que la casa se va a quedar la señora, pueden establecer que ella va a seguir pagando el crédito, pero siempre y cuando ella tenga forma de seguirlo pagando. ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo en ese momento? Si no se ponen de acuerdo, no se liquida la sociedad conyugal y por lo tanto las obligaciones bancarias siguen. Y la casa la tienen que seguir pagando y por eso caen muchas veces en mora y el banco al final de cuentas termina quedándose con la casa porque ellos nunca se pusieron de acuerdo. Por eso el convenio es liquidar la sociedad conyugal. ¿Cómo le vamos a hacer? Y a veces ahí es donde se atora la carreta, porque en todo lo demás estamos de acuerdo. Sí, pero la señora se va a quedar con la casa y el señor se va a quedar con el crédito, va a seguir pagando y entonces pues él no está de acuerdo. En fin, ¿qué pasa? No se ponen de acuerdo, tienes un problema con el crédito, porque el banco no reconoce si te estás divorciando o no estás divorciando. ¿Estás de acuerdo? Estás dejando de pagar, punto. Inicia el proceso. Jorge, aunque no estés en un proceso de divorcio, conviene en el caso de nosotros cuando nos autorizan el convenio para promover la venta o que nos firmen los dos, con más razón en esta situación, que ¿quién te va a pagar la comisión? No, pues que te la pague, ¿no? Conviene que firmen los dos. Si el inmueble que te están dando en promoción es un inmueble que forma parte de la sociedad conyugal, lo correcto es que te firme los dos cónyuges. Sin embargo, legalmente hablando, está legalmente reconocido que lo que firme uno de los cónyuges obliga a la sociedad conyugal. Pero de repente te pueden sacar la baraja de que no, ella firmó por su 50%. Yo nunca quise vender mi 50% y te ves en un problema. Sugerencia, que te firmen los dos. Sí, señor. Gracias. ¿Hay alguna ley donde el esposo le puede exigir una pensión a la esposa? En esta misma ley. No hay que irnos a otra ley. En esta misma ley
solamente que cuando se trata de exigir pensiones es por el divorcio necesario. En el divorcio voluntario, como nos estamos poniendo de acuerdo, ahí automáticamente no hay pensión ni para el esposo ni para la esposa, solamente para los hijos si son menores de edad. Pero en un divorcio necesario, sí, yo te demando a ti por alguna de las causales y te exijo una pensión alimenticia y te exijo repartición de bienes y te exijo lo que yo pretenda exigirte, siempre y cuando ganes el juicio. Pero él a ella, o sea, una pensión alimenticia a la esposa. Sí, el caso es un poquito difícil porque el juez tiene que determinar por qué razón estás exigiendo. Porque él no tiene trabajo y ella es la del dinero. Si lo demuestras que no tienes trabajo o estás incapacitado para trabajar, ella estaría obligada a darte una pensión. Okay. O incluso a veces se puede demandar no pensión, una indemnización, incluso por difamación o por el estrés causado por el divorcio. No me creen, ¿verdad? No les des ideas. Bien, la última. En el caso de que esté por separación de bienes, es posible que alguien, bueno, en una casa se ponga a nombre de uno de los cónyuges y después a pesar, bueno, y que se haya comprado del dinero de ambos y que después a pesar de que esté estipulado que es por separación de bienes, reclame el cónyuge que no tiene parte en esa propiedad que también le corresponde o no. Es difícil porque si estás bajo el régimen de separación de bienes, lo que tú adquieras es tuyo. Entonces cuando tú fuiste a comprar la casa la pusiste a tu nombre, pero nunca dijiste con qué dinero la estás pagando. Ahí nada más se menciona que el precio es $1,000,000 que se pagó en este acto, ¿verdad? Nunca dijiste de dónde venía el dinero y entonces ahí, de acuerdo a la ley, tú eres el propietario del inmueble y estás en separación de bienes, es exclusivamente tuyo. Mañana viene tu esposa y te quiere reclamar, oye, es que la mitad es mía. Pues aquí dice que es mía, estamos en separación de bienes y por tanto, no, pero es que el dinero con el que la compraste era mío. Demuéstralo. Entonces ella se tendría que meter en la bronca de demostrar. Lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, estamos en separación de bienes y yo sí puedo ir y comprar una casa y decir, a pesar de que estoy en separación de bienes, la estoy adquiriendo con recursos de mi esposa y solicito que se ponga nombre de los dos. Entonces automáticamente esa propiedad ya la convertiste en una copropiedad. Pero si no lo hiciste así, lo de separación de bienes es lo que esté a tu nombre es tuyo, lo que esté a su nombre es de ella. ¿Ok? ¿Algo más? Si no, para dar por terminado, agradecerles de nuevo, como siempre, su atención y seguimos a las órdenes. Muchas gracias.